A ver, una pequeña introducción de lo que va a platicar. Bueno, vamos a hablar acerca de el antecedente principal que tenemos sobre mi problema de columna vertebral, cómo se dio esta lesión. Ajá. Les comentaba aquí a mi familia, a Yuli, Gabo, Marcos, Cari, a mi Petechuli, cuál es el antecedente que tengo, y para mí es como muy fresco, como si hubiera sido del día de ayer. Era muy común que cuando estamos hablando del año 1964 seguramente, ¿no? 64, 65, andaba yo en los 12, 13 años de edad. Y para este efecto, mi tía Petra, hermana de mi padre, profesora de Rentería, radicaban en Guadalajara. Mi abuelo paterno, obviamente padre de mi papá, y a la vez padre de mi tía Petra, hermana de mi mamá, radicaban, como les decía, en Guadalajara. Y con una frecuencia de por lo menos una vez por mes iban de Guadalajara a Citala. Era una tradición que mi abuelo fuera viviendo con nosotros, con mis padres, mis hermanos, visitara a mi tía, hija de mi abuelo. Entonces yo era el conductor designado para llevar a mi abuelo. El Uber. Yo era el Uber, pero en un corcel negro. Llevaba ¿Cómo se llamaba? el Prieto, caballo Prieto. Era el conductor designado para llevar de la casa de mis padres a la casa de mi tía Petra, a la rueda, la famosa rueda, ¿no? Y me dice mi papá: chavo, dice, ya está aquí tu tía Petra, ya sabes, te toca a ti llevar a tu abuelo a casa de tu tía. Digo, con mucho gusto, porque pues luego mi tía, les comento que traía unos buenos virotitos, un pan que se acostumbra por allá, un virote, que lo acostumbrábamos por la noche y por la mañana, con un café con leche sopeadito, ¿sí? Sabía muy rico. Se nos antojó. Adicionalmente traía unos dulces garapiñados que le nombrábamos nosotros, unas greñudas, alfajores, y era un poquito, digamos, era un poquito la curiosidad de ir a probar, a degustar los virotes, ¿no? Para esto el caballo estaba encerrado en la parte de lo que es las corraletas, un corral grande allí en la parte trasera de la casa, y había comunicación del corral hacia la casa, pero lo obstruía unos costales de maíz que se habían cosechado. Entonces yo saqué el caballo por la parte trasera que da a la calle. Ahora es por donde están las vacas, ¿no? Bueno, Que es donde están los animales. donde estuvieron las vacas y los caballos en algún tiempo, ¿no? Entonces yo por la intrepidez de montar al caballo, simplemente 20 metros, nada más montarlo a pelo. Saqué el caballo por la parte de atrás con un bozal nada más, una soga con un bozalillo. Y para caminarlo 20 metros lo monté y le pegué al caballo y el caballo se echó a correr. En esa corrida el caballo se desboca. Se desbocó, se echó a correr como loquillo, ¿no? Esa fue otra. Y yo, Es para otra plática Es esa. otra plática. Es otra plática. Yo me aventé del caballo, no me caí del caballo, me aventé del caballo. Esa es otra Por historia. eso estoy diciendo que te aventaste. eso es- Parece que agarró la calle principal, ¿no? La recta sí, que... agarró la calle que da Entonces compartimos algo, o sea, No, sí, una claro. caída de caballo. Una caída de caballo. Una caída de caballo, ¿no? Entonces agarró esa calle directa que da hacia el Salate, muy conocido el término del Salate, ¿no? El Salate que da a la Si nos puede iglesia. aclarar qué es el salate. El Salate es un árbol que, por cierto, no, Yo pensé que se refería a una vereda cuando dijo el salate. el Salate es un árbol que así lo conocemos como Salate. Es Pero un si árbol, ubicas ese árbol, ¿no? El Cari, es el que está está fuera antes de de la la iglesia. el que se fue a la iglesia, el árbol grande, ¿no? Básicamente es un árbol muy frondoso que ahí lo utilizan las personas para ir a jugar su barajita, para la plática, ya pusieron bancas y hay tertulia allí de los paisanos allí de Citala, ¿no? Bien, pero
antiguamente, en los 60s todavía, había una desviación antes de llegar a ese árbol, que llegábamos directamente a la iglesia. Era, digamos, no estaba empedrado, era nada más puro piso firme, nada más, ¿no? Y cruzó el caballo, y a la altura de la iglesia hay una banqueta grande, que tiene obviamente los filos son de piedras, le decimos piedras lajas, piedras lisas, ¿sí? El caballo brinca, ¿sí? Y yo caigo, y caímos los dos, cayó el caballo y caí yo. Pero no cayó encima de ti. No, el caballo no cayó encima de mí, pero sí me tiró, y habiendo tanto espacio de piso, que no hay piedra, tenía que caer en una piedra, ¿sí? Y es cuando resulta que me afecta pues la columna. O sea, porque caíste en el filo de Caí en el filo de la piedra. de espalda. De espaldas, sí, caí de espaldas de la piedra, ¿no? Recuerdo que iba pasando una señora muy conocida en Citala, que es comadre de mis papás, se llama Martinilla, se llama Martina, que la conocemos como Martinilla, esposa del Kiko el Panzón, Eso no lo había dicho. Eso es nuevo. esposa de Kiko el Panzón. Oiga, Esa es pero otra historia. perdón, antes de que continúen, ¿alguno de ustedes ya había escuchado esta historia antes? ¿No? Pues no, yo estoy impactado porque claramente el contrato fue 20 metros. No, ¿cuántos corrió el condenado caballo? No 20 metros seguramente. No, obviamente ya aquí estamos hablando ya Habrán sido como 400 metros que corrió, ¿no? ¿Y tú, Moshi, habías ya escuchado la historia del caballo? Bueno, la Desde que escuchaste. empezó a doler a mi papá la espalda, mencionaba la caída de caballo cuando era niño, porque pues tenía 10, 12 años. sí. Pero hacía este nivel de detalle. O sea que es una historia que usted mantuvo en su subconsciente por años. O sea, no lo ligas. Yo creo que no lo llegas a relacionar hasta que dices, parece que tal vez fue eso, ¿no? Bien. Claro que esa historia se la saben perfectamente mis papás y mis hermanos, básicamente, ¿no? Porque siempre Bueno, ellos lo vivieron. ¿sí? lo vivieron y Bueno, pues estaba- y yo recuerdo que pues estuve seguramente por lo menos un par de semanas en calidad pues de no moverme mucho por prescripciones en aquel entonces de Tacho el Sobador. O sea, Tacho el Sobador. o sea, no era un doctor, era un No, sobador. Era un sobador. Bueno, pues Bueno, es que que el sobador. siempre hay un chamán en el Claro, pueblo, ¿no? claro, Pues, sí. Tachito, muy conocido, el Pero buen Tacho. decías que cuando te caíste, la señora Martinilla fue corriendo a Ah, sí. besarle a... Y recuerdo que Chabelita. después de la caída, la señora Martinilla pasa muy amablemente y me dice, mijo, ¿te dolió? Y la verdad es que yo estaba totalmente impactado y estaba bajo el efecto pues Del shock. del shock y del... Oiga, sin pues aire. es que Como dices tú, o sea, es como ir en un auto sin parabrisas y salir volando metros, porque el caballo iba fácilmente 40, 50 kilómetros por hora, ¿no? Se llama moto actualmente. exactamente es una moto. Una sí, moto y claro. vámonos, Es como un papá. impacto de moto, pues, sin casco ni nada, o sea, sí, vámonos. O sea, tiene es un milagro, ¿eh? O sea, Y muy tiernamente me dice la señora Martinilla, mijo, ¿te dolió? Y yo pues imagine el silencio, ¿no? Se le salió hasta el aire. No, pues me sonreí como diciéndole, por favor, ¿qué me hizo caricias o qué, no? Y ya fue la señora Martina y le dijo a mis papás que el accidente que había sufrido, ¿no? Y recuerdo que ya fue mi papá y me recogió y me llevó cargando a la casa, ¿no? Hasta la casa, ¿no? Y a partir de ahí ya se empieza a generar la situación de que para efecto de mi reparación, en mis composturas, fue que empezamos a mi papá me llevó a Zaguayo, Michoacán, con un quiropráctico también, posteriormente a Tecuitatlán, a Zacualco, hasta que llegamos a Guadalajara, pero jamás nunca recurrimos, en aquel entonces recurrimos a un ortopedista, definitivamente, ¿no? o sea, Nunca. usted nunca. todo este tiempo estuvo inmóvil prácticamente. Bueno, inmóvil un par de semanas, por así decirlo, ¿no? Pues sí, es bastante tiempo. Un ¿no? par de semanas recuerdo, pero sí, digamos, de alguna manera sí me estaban atendiendo a nivel de quiroprácticos, nada más sobadores que le Pero no llamamos podías allá. caminar o... No caminaba, no. Caminar bien, no. Al 100 no. Durante 2 semanas. Después de esas terapias, de esas sesiones,
ya fue que pues empecé a caminar. Empecé ¿Usted a tenía sensibilidad en todos sus Sí, miembros sí, sí, normal? sí, normal. Había sensibilidad totalmente, ¿no? Lo que sí me caminaba, me decía mi mamá, me decía el chuequito, ¿no? Ahí viene el chueco, ¿no? El chueco, ¿no? Bueno, ya ves que yo hace casi un año, un poquito más de un año, ahí en su casa, en la bicicleta me volteé y me dio un costalazo. Y obviamente yo no iba a caballo ni nada, ni iba a esa velocidad, pero me volteé, me caí y me recuperé de ese golpe que estaba totalmente inflamado en la espalda. Me recuperé hasta después de como 2 meses fácilmente, ya me imagino esto, ¿no? Sí, mira, en este caso se entiende que por digamos, a esa edad... Tenía sí, 12 años. 12 años, a esa edad se habla de que los niños somos así como de plástico o algo así, ¿no? Realmente te recuperas con cierta facilidad de una caída, de una cosa así. Pues yo logré seguramente una recuperación, pues no, obviamente parcial, ¿no? Parcial, de tal suerte que ya me permitía caminar, un poquito chueco, pero caminar. Ya después agarré mi tren de vida, se puede decir normal, ya normal, de trabajar, de caminar y todas las actividades propias del campo y de casa, ¿no? Uh-huh. Sí, pero sí, pues esa fue la historia de la caída, ¿sí? Pues muy bien. Gracias.